Buenas, vamos a esperar unos minutos, ya vamos a iniciar con la actividad. Por favor, si gustan, van tomando asiento. Muy buenos días, tengan todos y todas. Les recuerdo que los que no han votado, por favor, pueden ir al inicio donde está la entrada para que realicen su voto. El Poder Judicial, la Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia les dan la más cordial bienvenida a la conmemoración del Día Nacional del Primer Sufragio de las Mujeres en Costa Rica. Hoy hace 75 años que las primeras mujeres costarricenses ejercieron su derecho al voto, marcando un hito en la historia de nuestro país después de décadas de esfuerzo y luchas históricas. Me permito saludar a las personas que harán uso de la palabra en esta actividad. Señor Magistrado Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Señora Cinia Fernández Vargas, profesional de la Secretaría Técnica de Género, en representación de la señora magistrada Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la Comisión de Género. Señora Aide Hernández Pérez, jefa de la Unidad de Género de la Asamblea Legislativa. Así como un saludo especial a las personas que nos acompañan, señora María Marta Padilla Bonilla, diputada de la Asamblea Legislativa. Señoras magistradas y señores magistrados. Señores directoras, señores directores, jefaturas del ámbito auxiliar de justicia, ámbito administrativo y ámbito jurisdiccional del Poder Judicial. Personas representantes de las instituciones públicas y no gubernamentales, funcionarias y funcionarios judiciales, estudiantes del Colegio Superior de Señoritas y demás público que nos acompaña el día de hoy de manera presencial y virtual. Ejercer el derecho al voto representa el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas plenas y abrió la puerta de la posibilidad de participar activamente en las decisiones sobre asuntos que nos afectan como país, fortaleciendo la democracia, haciéndola más representativa y comprometida con la igualdad y equidad de género. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida de la señora Cinia Fernández Vargas, profesional de la Secretaría Técnica de Género. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Un saludo particular y especial de parte de la magistrada Roxana Chacón Artavia, quien por razones fuera de su alcance no puede acompañarnos hoy. Un saludo a doña Julia Varela, a don Jorge Olazo, a don Paul Rueda, a don Orlando Aguirre, a las personas integrantes del Consejo Superior, a las jefaturas, subjefaturas, direcciones y subdirecciones de los distintos ámbitos, a las compañeras y compañeros de la Comisión de Género, de la Judicatura, de la Defensa Pública, del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial y el ámbito administrativo. A quienes nos acompañan ahora presencialmente y también por el Facebook del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres. A doña Aide, muy bienvenida y muchísimas gracias. Y un saludo muy especial y agradecimiento a la compañera Andrea Valerín Arroyo, quien de manera desinteresada compartirá su gran talento en esta actividad. Nos reunimos hoy para conmemorar el Día Nacional del Primer Voto Femenino en Costa Rica, establecido por Ley de la República el 6 de febrero del 2024. El objetivo de esta ley es recordar una fecha tan significativa en la historia democrática de nuestro país y, por supuesto, resaltar el significado de este logro en la vida de las mujeres. Los derechos civiles y políticos son fundamentales para el funcionamiento de una sociedad democrática. Entre ellos se encuentra el derecho al sufragio. Su reconocimiento significó para las mujeres, a nivel mundial y nacional, años de luchas y su pleno ejercicio fue un paso esencial para avanzar en el reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades con los hombres.
El 30 de julio de 1950, hace hoy 75 años, 29 ciudadanas costarricenses ejercieron por primera vez su voto durante un plebiscito realizado en la Tigra de San Carlos para definir si los caseríos de La Tigra y La Fortuna continuaban perteneciendo a San Ramón o se adherían a San Carlos. Un año antes, el 20 de junio de 1949, luego de muchos intentos fallidos, quedó consagrado en la Constitución Política el derecho al voto para las mujeres y con él abierto el camino para su plena participación en la vida política y pública del país, lo que sin duda ha contribuido a una mayor inclusión y representación de sus intereses y necesidades en la toma de decisiones. Con las participaciones de doña Aide y doña Andrea tendremos la oportunidad de profundizar en el desarrollo histórico de este logro y en las implicaciones políticas y sociales que ha tenido desde su aprobación hasta la actualidad. Sin lugar a duda, ha habido muy importantes avances en la participación de las mujeres, no solo respecto a elegir y ser electas en puestos de elección popular, sino también en sus posibilidades de ocupar puestos de toma de decisiones en los distintos poderes de la República, instituciones, organizaciones y empresas. A pesar de esos avances, nos enfrentamos diariamente a la descalificación, la desvalorización e incluso a la violencia cuando ejercemos esos cargos, lo que ha hecho necesario aprobar normativa específica como la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, entendida esta como una práctica discriminatoria por razón de género, que es contraria al ejercicio efectivo de sus derechos políticos. Aprovecho para decirles que en este momento en Corte Plena justamente está a punto de analizarse el reglamento interno para esta ley. Abogamos porque el legado histórico de valentía, perseverancia y compromiso con la igualdad que nos dejaron quienes lucharon para que el derecho al voto fuera una realidad, siga inspirándonos y continuamos trabajando para fortalecer esos derechos en el país y particularmente en nuestro Poder Judicial. Muchísimas gracias y esperamos que disfruten mucho de esta actividad. Muchas gracias a doña Cinia por sus palabras. Para la presidencia y vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia, la promoción de los derechos de las mujeres y la consolidación de una justicia equitativa e inclusiva son un compromiso fundamental. Este acto nos invita a reflexionar sobre el sufragio de las mujeres como un pilar esencial de nuestra democracia, así sobre el rol decisivo que la Corte desempeña en la protección y el avance de los derechos humanos en Costa Rica. Seguidamente, invito al señor magistrado Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, a dirigirnos unas palabras. Muy buenos días. Señora María Marta Padilla Bonilla, diputada Asamblea Legislativa. Señoras magistradas, señores magistrados que nos acompañan, señoras integrantes del Consejo Superior. Un saludo muy especial a las personas representantes o integrantes de otras instituciones que hoy nos visitan, señoras directoras, señores directores y jefes del ámbito auxiliar de la Administración de Justicia, funcionarios y funcionarias, invitados e invitados especiales. Nos convoca hoy la conmemoración de una de las conquistas cívicas más trascendentes de nuestra historia, el reconocimiento del derecho al sufragio femenino. Y me refiero, desde luego, a la historia republicana de Costa Rica. Algunos podrán preguntarse por qué desde el Poder Judicial reconocemos y celebramos esta fecha con tanto fervor. La respuesta es muy sencilla, porque el voto femenino, antes
que un acto electoral es la máxima expresión de la igualdad ante la ley, y la igualdad, por supuesto, es materia prima en nuestra actividad día a día. La tutela de los derechos fundamentales y, por supuesto, dentro de ellos, la no discriminación es lo que llena fundamentalmente las demandas de los ciudadanos en nuestros tribunales. Desde el Poder Judicial conmemoramos esta conquista por partida triple, entendiendo el sufragio como un mecanismo de participación, entendiéndolo también como un reconocimiento pleno de ciudadanía y como un catalizador de nuevos derechos, cuya conquista permite a las mujeres estar en la política, en la ciencia, en la judicatura, en los estrados, en las sentencias y en las agendas de transformación institucional. La lucha por el voto femenino no conoce y no ha conocido nunca fronteras. El ímpetu en nuestro país fue parte de un movimiento, de una ola continental, un eco de voces pioneras que en otras latitudes tuvieron su eco y su respuesta también aquí en nuestro medio. Voces pioneras como la de Matilde Hidalgo en Ecuador, o de valientes mujeres que ejercieron su voto en el plebiscito de Cerro Chato, allá en la República de Uruguay. Todas enfrentaron el mismo muro, teorías que pretendían justificar su exclusión y miedos que temían su libertad, pero a ninguna de estas mujeres, a ninguno de estos movimientos se les pudo detener. En Costa Rica, esa lucha tuvo el rostro de muchas mujeres, quienes, junto a la Liga Feminista Costarricense, presentaron una y otra vez peticiones al Congreso, recordándole a la patria que estaba incompleta. Y aunque la respuesta tardó décadas, su persistencia sembró la semilla que germinaría 2 décadas después. Fue la decidida participación de las mujeres en la defensa de la democracia la que creó una deuda moral ineludible para los fundadores de lo que se conoce como la Segunda República. El reconocimiento del sufragio femenino en la Constituyente de 1949 fue el pago justo a ese civismo. El reconocimiento, aunque tardío, aceptando el inicio de nuevas luchas por más derechos en pos de la igualdad, el empoderamiento económico y las expectativas de bienestar. Del derecho a elegir hemos pasado a la lucha por el derecho a ejercer y a ejercer sin miedo. Hoy día, la violencia política contra las mujeres se mantiene como la brutal barrera que busca silenciar las voces que tanto ha costado llevar y mantener en los espacios de poder. Esta es una tarea que requiere unidad, requiere empeño y resiliencia, así como honramos con nuestro quehacer institucional el aporte monumental de las pioneras a que antes hicimos referencia. Es nuestra responsabilidad crear las condiciones para que las generaciones venideras
tracen nuevos horizontes de justicia para la sociedad y para todas las mujeres en esta lucha que es en realidad una lucha eterna. En este marco nos corresponde ser garantes de que cada avance se consolide y cada derecho se respete. Nuestro deber es asegurar que la balanza de la justicia nunca se incline por el peso de los prejuicios. Que esta conmemoración nos impulse a reafirmar el compromiso con el futuro, donde la plena participación y la seguridad de las mujeres sea una realidad verdadera e inquebrantable. Honremos el legado de las pioneras, continuando su lucha con valentía y determinación, construyendo una sociedad más justa, equitativa y libre para todos, incluidas las mujeres. Que esta actividad sea de mucho provecho para todos los que vamos a estar aquí participando. Muy buenos días. Ahí sí lo dejo. Está bien. Yo te lo recojo ahora. Sí, pues se lo recojo. Muchas gracias a don Orlando por sus palabras. Agradecemos también y damos la bienvenida a la diputada Cintia Córdoba Solano. Y continuando con esta actividad, y como es una conmemoración de una fecha tan especial, cada conmemoración tiene su génesis. Y disfrutaremos de la presentación artística a cargo de la compañera Andrea Valerín Arroyo, quien nos transportará en un viaje por la historia para comprender la inmensa relevancia de este acontecimiento. También disfrutaremos de la proyección del video denominado 75 aniversario de la incorporación del voto femenino en la Constitución Política. Damos la bienvenida a Andrea Valerín Arroyo. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Oigan, yo los veo como muy arreglados a ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Una pregunta, ¿qué fecha es hoy? 30 de julio. ¿Pero de qué año? 2025. 2025, ¿están seguros? Sí. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 30 de julio del 25. Sí. Chiquillas, ustedes cuéntenme, hoy estamos en el 25. ¿Sí? No. Resulta ser que en mi calendario, hoy estamos en 1950. Por eso es que me he visto así. Por eso mi peinado. Por eso mi vestuario. ¿Pero qué están conmemorando ustedes hoy aquí? El sufragio femenino. El voto de la mujer. Ah, qué curioso. Y vieran ustedes que para que llegara hoy, 2025, que me dicen ustedes que están a esta celebración, se tuvo que pasar cosas. Pero yo se las voy a contar porque yo las he vivido. Entonces se las voy a contar que ustedes sepan qué cosas han pasado para llegar a esta celebración que tenemos hoy. Voy a iniciar contándoles que en 1889 hubo un primer intento. Este primer intento era el presidente en ese momento, José Joaquín Rodríguez Celedón. Don José Joaquín, se los voy a leer literalmente para que vean qué lindo redactaba este señor. Otra reforma que debe hacerse a nuestra Carta Fundamental, que será de gran trascendencia social y política, es hacer extensivo el derecho femenino. El derecho del sufragio activa a las mujeres. La democracia moderna reclama esta reforma. La mujer está dotada de iguales
Ay, ya me perdí, perdón. Iguales facultades y sentimientos que el hombre, y por tanto es tan capaz como él para ejercer sus derechos y tener justas y legítimas aspiraciones. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Ah? Véanlo, qué potente que desde 1889 don José Joaquín tenía muy claro lo que ya hoy celebramos, ¿verdad? Pero lamentablemente, primer intento fue fallido, no funcionó. Luego tenemos en 1919 una participación de las mujeres en protesta del gobierno de los Tinoco. Resulta que los Tinoco eran una dictadura. Entonces, unas mujeres se pusieron de acuerdo para ir y protestar en contra de esa dictadura. Esas mujeres eran profesoras, así como yo. Yo actualmente soy una profesora. Eran un grupo de profesoras que para hacer esa protesta. ¿Saben quién estaba ahí también con nosotras? Doña Carmen Lira. Ella fue una de las que protestó en ese momento. Resulta que cuando estaba hablando con una estudiante que se llamaba Fresia, ella sufrió unas agresiones, la golpearon. Y fue tanto lo que sucedió y todo el mundo se puso, ¿verdad?, que empezaron a incendiar. Y parte de lo que incendiaron fue en ese momento el periódico que había. Y se llamaba El Informativo. Se quemó por completo. Por eso acá, en esta imagen, se ilustra el incendio que les estoy contando que surgió en esa protesta. Resulta que en 1923 inicia lo que llaman la participación de las mujeres en la Liga Feminista Costarricense. Este punto es bastante importante que lo recordemos, y bueno, las chicas son del colegio que después examen de cívica, entonces para que pongan atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que esta liga feminista surgió así, se los voy a contar. Resulta que estaba doña Ángela Acuña, ella había hecho una revista, y recibe una carta de una señora Elena Arismendi. Doña Elena Arismendi le manda una carta y le dice, yo soy directora de una revista en Nueva York del tema feminista. Y resulta que un libro, doña Ángela Acuña, un artículo, y fue publicado en esta revista que dirigía Arismendi en Nueva York. Entonces le manda una nota informándole que había sido publicado. Pero a la vez, en esa nota, doña Elena Arismendi la insta a que hagan una liga cooperativa para que sea una liga feminista y que se una a esa liga feminista internacional iberoamericana, pero que se haga en Costa Rica. Entonces, resulta que doña Ángela Acuña, junto con doña Ana Rosa y doña Esther, forman esta liga feminista con 64 mujeres en ese momento. Doña Ángela Acuña, aparte de formar esta liga feminista, les cuento que ella luchó un montón, porque ella inclusive le decía a las mujeres, decía a nosotras, que tomáramos becas, que estudiáramos, que saliéramos en los medios públicos, que nos animáramos. Pero ustedes saben lo que significa eso para nosotras en este momento, que nos digan que nos expresemos, que podemos salir y hablar en público sin ser agredidas. Eso realmente es difícil en esta época. Eso es parte de lo que vivimos en 1923 nosotras. Resulta que don Teodoro Picado también, él fue uno de los presidentes de la República y él presentó ante el Congreso Constitucional un proyecto que reformaba la Constitución política para otorgarle a la mujer el derecho de participar en las elecciones. Lo que pasa es que ni siquiera esta iniciativa, imagínense, don Teodoro, ni siquiera se llegó a discutir. O sea, como dicen ustedes hoy, ¿verdad? Rechazado a puertas. Ni siquiera llegó. Resulta que ya en 1949 se da lo que se llama la guerra civil. Y en esta guerra civil, la Asamblea Nacional Constituyente, el 20 de junio de 1949, aprueban el derecho de la mujer de ejercer el voto y para participar en la vida política. Y lo incorporan, eso es muy importante, en la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949. Es decir, me avisaron que ya podemos votar.
Pero resulta que eso era como un susto, ¿verdad? Porque ya pueden ir a votar. Y entonces nos dijimos, ¿es en serio? ¿De verdad podemos votar? Vean ustedes qué curioso esto. ¿Qué les pareció el video? ¿Cómo les fue con Josefa, mi antepasada? ¿La conocieron? Sí. ¿Se parecía a mí un poquito?
Sí, se parecía. Bueno, qué curioso, doña Josefa a veces me hace eso, se me adelanta a mí cuando tengo alguna presentación. Pero bueno, ya hoy, 2025, en esta conmemoración, yo les quiero comentar que esas son las primeras mujeres que ejercieron el voto. Y también como tenía una historia de antes, tengo esta historia del después. Resulta que ellas, doña Bernarda estaba trabajando en su casa cuando le llegaron a avisar que ya se podía votar. Y ellas estaban cocinando, eran amas de casa y estaban ahí, ¿verdad? Y decían, pero ¿cómo? ¿Ya podemos ir? Sí, ya podemos ir. Y resulta que entre ellas sabían que tenían el mismo nombre, pero como que no se animaban a ir a votar de primeras, porque como que les daba el susto. Y resulta que ellas fueron las 3 primeras mujeres que sí fueron a votar. Ella todavía está viva, yo les voy a decir, esta señora todavía está viva, e inclusive da charlas hoy, pero no recuerda muy bien de ese momento, ¿verdad? Sus hijos y nietos son los que le comentan. Si me ayudan, en el video dijeron el nombre de doña Bernarda. ¿Cuál es el otro nombre? ¿Por un premio? Doña Bernarda, doña Amalia. ¿Y cuál fue la otra? En el video lo dijeron. Chiquillas. Doña Ángela. Tengo premio para ustedes al final. Pero resulta que vean ustedes qué curioso lo que es que todavía esté ella viva y recuerde ese momento que hoy conmemoramos con tanto respeto. Pero, ¿eso qué generó para efectos nuestros? Bueno, estas mujeres pioneras desde la Liga Feminista, las primeras mujeres que fueron a votar, abrieron caminos para que nosotras hoy tengamos muchísimas de las cosas que ya tenemos. Hoy queremos también conversar de las primeras mujeres que han ejercido cargos muy importantes en nuestro país. Tenemos la primera presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Rosemary Karpinski. Esta es la foto de la primera presidenta. Chiquillas, tomen nota, la primera presidenta de la Asamblea, mujer. También tenemos mujeres en ejercer los cargos públicos. Una de las mujeres fue doña Zarela Villanueva, que mucho hemos tenido el placer de conocer, la verdad, doña Zarela. Ella en el periodo del 2013-2017 ha sido la primera y única mujer que ha sido nombrada como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Además está doña Damaris Vargas, que es vicepresidenta de la Corte actualmente, ¿verdad? Entonces hoy ella es una de las mujeres que asumen cargos muy importantes y está aquí con nosotros. Cuando usted no está, ya está, ahora es así. Sí. Además tenemos dentro de las primeras mujeres en ejercer cargos públicos, doña Laura Chinchilla, del 2010 al 2014. Ella estuvo como presidenta de la República. En el 2021 y hasta la actualidad tenemos a la primera mujer ocupando el cargo de presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Ella es doña Eugenia Zamora. Vean ustedes qué montón de mujeres importantes asumiendo cargos públicos. Pero eso no hubiera sido posible sin toda la lucha de nuestros ancestros. Y es por eso que hoy estamos conmemorando este día. El derecho al voto fue un logro indiscutible que requirió de muchas luchas a nivel nacional e internacional. Y abrió el camino para que las mujeres ocupen puestos de liderazgos y no solo eso, de toma de decisiones. Hoy las mujeres podemos tomar decisiones. 75 años después de que estas primeras costarricenses ejercieran el derecho y de enfrentarse a otros retos, por ejemplo, la violencia a la que son víctimas de cuando ocupan un puesto de elección o por alguna designación. Eso ha tenido que irse afrontando con el tiempo. Esta fecha nos permite visibilizar el papel tan importante que han tenido las mujeres en la historia de la democracia costarricense. Y nos recuerda además la importancia de continuar este legado de todas esas mujeres que lucharon por el derecho a elegir y ser electas. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea, por compartir con nosotros
de ese maravilloso talento. Yo creo que se merece otro aplauso, ¿verdad? Ahora tengo el gusto de presentar a la señora Aide Hernández Pérez, jefa de la Unidad de Género de la Asamblea Legislativa desde el 2009. Doña Aide tiene una vasta formación académica, es doctoranda en Derecho Administrativo, licenciada en Derecho, posee postítulos en Derechos Humanos y Mujeres, cómo liderar en clave de género, es especialista en Derechos Humanos de las Mujeres, tiene un diplomado en Promoción de Relaciones de Género y una aptitud superior en la enseñanza de las ciencias. Es mediadora, certificada en resolución de conflictos y ha realizado más de 150 cursos especializados en derechos humanos y género. Se ha desempeñado como docente de ciencias en primaria, profesora de Derecho Administrativo y Constitucional. También se desempeña como consultora y conferencista en Derecho Público, Derechos Humanos y Género. Fue asesora parlamentaria y como lideresa es presidenta de la Asociación Costarricense de Mujeres Universitarias, directora fundadora de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur e integrante del Comité Nacional de la Mujer Cooperativista. Es fundadora de la Comisión de Género del Colegio de Abogadas y Abogados, integrante de AMUCODE, Foro de Mujeres Políticas y cofundadora de Mujeres Autoconvocadas por Costa Rica. También ha contribuido como rectora en la normativa sobre la participación política de las mujeres en el Código Electoral y de violencia política contra las mujeres. Invito a pasar a doña Aide, quien nos hablará sobre el impacto de la aprobación del voto femenino y el estado de situación de las mujeres en la política. Adelante. Muy buenos días, señores magistrados, señora magistrada, doña Julia Valera, señora diputada, doña Cintia Córdoba, queridos compañeros y compañeras de estas luchas de género, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. Muchas gracias por permitirme estar hoy con ustedes aquí compartiendo estas palabras. Después de la presentación que hizo la señora Valerín, pues es poco lo que se puede decir, pero esperemos que podamos hablar un poco sobre el impacto de la aprobación del voto femenino en Costa Rica y el estado actual de los derechos de las mujeres. Hoy quiero invitarles a mirar hacia atrás, como lo hizo la señora Valerín, para comprender el camino que las mujeres han recorrido en busca de justicia e igualdad y al mismo tiempo observar un sentido crítico del presente y el futuro y de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país. Para iniciar, quiero que se hagan esta pregunta. ¿Qué tanto hemos avanzado en Costa Rica desde que se reconoció nuestro derecho al voto? ¿Qué tanto nos falta para hacer para garantizar una participación política plena y libre de discriminación hacia las mujeres? Y podemos hacer una reflexión de la historia en esto que nos contaban ahora. Antes de 1949, durante la primera mitad del siglo XX, las mujeres costarricenses estaban completamente excluidas de la vida política formal. No podían votar ni ser electas, pero probablemente, como pasa ahora, las mujeres estaban presentes en los procesos electorales, cocinando, atendiendo, jalando, pero eran invisibilizadas en ese tiempo a nivel nacional. La exclusión no era solo legal, sino profundamente cultural y estructural. Se consideraba que la política era asunto de hombres solamente, mientras que el papel de las mujeres debía limitarse al hogar, a las labores reproductivas, a atender y a cuidar. Sin embargo, eso no significaba que las mujeres estuvieran pasivas. Desde el inicio del siglo XX hubo muchos movimientos feministas, como nos contaron anteriormente, liderados por muchas mujeres,
Ángela Cuña Brown, Esther de Meservil, Ana Rosa Chacón, Carmen Lira y otras muchas quienes alzaron la voz por el derecho al voto, a la educación y al trabajo digno. Fueron muchos años que pasaron para tener y lograr la consecución del voto. Al inicio, la Liga Feminista proclamaba para un derecho al voto de las mujeres letradas, solamente por los grandes impedimentos que habían, y Carmen Lira luchaba para el derecho al voto de todas las mujeres sin distinción. Por eso, el momento decisivo llegó en 1949, cuando la Asamblea Nacional Constituyente, en un contexto de posguerra y renovación democrática tras la guerra civil, incluyó el derecho al sufragio femenino en la Constitución política. Este fue un avance histórico. Las mujeres obtuvimos el derecho a votar y a ser electas. Obtuvimos el derecho al ejercicio real de los derechos políticos. Y eso es muy importante, porque no es solo elegir y ser electas, sino tener poder de decisión, tomar acuerdos, tomar las riendas de la conducción del Estado costarricense. Hasta 1953 fue que por primera vez las mujeres votaron en una elección nacional. Antes de eso, en 1950, el 30 de julio, se votó por primera vez y eso es lo que conmemoramos hoy. Las mujeres de La Tigra, La Fortuna, votaron y probablemente, como hemos visto en muchas películas, cuando llegaban a votar eran señaladas y probablemente las estaban viendo de reojo. Cuentan unas de ellas que dejaron muchas veces el caballo a un lado para poder ir a votar y dejaron la cocina porque las tenían cocinando ese día de las elecciones y dijeron que primero tenían que ir a votar. Este fue un avance histórico. Las mujeres obtuvimos este derecho y en 1953 también tuvimos las primeras mujeres diputadas. Estas mujeres, al llegar al Congreso de la Asamblea Legislativa, tuvieron que empezar a luchar hasta para tener su propio baño, porque no existían baños para las mujeres diputadas y las estructuras no estaban acondicionadas para esas mujeres que llegaron. Doña Teresa Obregón fue la primera mujer que dio un discurso en la Asamblea Legislativa en noviembre de 1953. En ese año también se eligieron las primeras mujeres en las municipalidades, las primeras regidoras, y eso fue un inicio de una gran etapa política costarricense. Pero ¿cuál ha sido el impacto para ese voto femenino en la democracia costarricense? El reconocimiento del voto femenino transformó la democracia en múltiples niveles. Por primero, legitimó el sistema político al incorporar a la mitad de la población en los procesos electorales, una mitad que antes no decidía. Esto no fue fácil. Las mujeres han tenido que luchar por ese derecho. No fue otorgado, fue ganado durante todos estos años. Segundo, ha permitido el ingreso de las mujeres a la política, ha permitido que las agendas políticas comenzaran a incluir en temas fundamentales como la educación, la salud, la niñez, la protección social, los derechos de las mujeres y la igualdad de género. También abrió las puertas para que se aprobaran en la Asamblea Legislativa leyes claves en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. La primera ley aprobada, que es la pionera a nivel latinoamericano, fue la Ley de Promoción Social de la Mujer, llamada Ley de Igualdad Social de la Mujer. Eso fue un avance, un parteaguas que nos permite a las mujeres obtener esos derechos. Seguida a ellos podemos hablar de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, que costó tanto que se aprobara en esta Asamblea Legislativa. Hubo movimientos de muchas mujeres, de organizaciones sociales, reclamando estos derechos. Hasta en el 2017 se aprobó y en el 2021 se le hicieron unas reformas que son muy importantes
para atender todo el tema de los femicidios que se han incrementado tanto en Costa Rica. Luego tenemos la ley que incorporó las cuotas de acción afirmativa en 1996. No fue fácil incorporar las cuotas de acción afirmativa, pero eso permitió que a partir de 1998 se incrementaran el número de diputadas que se elegían en la Asamblea Legislativa. Seguido a ello, siguió la ley que reformó el Código Electoral, aprobó el nuevo Código Electoral, incorporando la paridad y la alternancia en el año 2009 en el Código Electoral. En la Asamblea Legislativa aplaudíamos y estábamos contentas porque habíamos aprobado ese Código Electoral que permitía la paridad y la alternancia. Pero desgraciadamente no fue tan fácil la implementación de ese código electoral. La paridad, se hablaba solo de la paridad vertical, pero no de la paridad horizontal. Hubo resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones en contra de la participación paritaria de las mujeres a nivel horizontal, y fue el Poder Judicial a través de la Sala Constitucional quien nos resolvió una acción que presentamos, y eso le agradecemos a la Sala Constitucional, donde estableció que efectivamente Costa Rica había aprobado la paridad horizontal en los puestos de elección popular y se aplicó hasta el año 2018, y por eso ya en el 2018 llegan 26 señoras diputadas a la Asamblea Legislativa y en el 2022 llegaron 27 señoras diputadas. Pero hay una deuda todavía. El Código Electoral establece la alternancia en las nóminas de elección. La alternancia tanto en la paridad vertical y horizontal, y hasta hoy el Tribunal Supremo de Elecciones ha emitido resoluciones para no aplicar la alternancia en la paridad horizontal, y eso ha dificultado la llegada paritaria de mujeres tanto en las municipalidades como en la Asamblea Legislativa dentro de los primeros lugares. Los primeros lugares deben ser paritarios y alternos. Hoy los partidos políticos hacen nóminas paritarias, pero no alternas. Y eso también impide que lleguen mujeres en paridad, como debe ser, o las colocan en los puestos en donde tienen más dificultades de ser electas. Y eso está pasando porque no se está aplicando el Código Electoral como está. Probablemente vamos a tener que hacer otra acción de inconstitucionalidad que lo tendrá que conocer la Sala Constitucional para ver si resolvemos. Esto es una muestra que las leyes no son todo, la implementación es muy importante, pero también la incidencia y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Las leyes nos dan derechos, pero si las mujeres no ejercemos y no exigimos, no lo podemos lograr. Y ese es un ejemplo de cómo esto tenemos que hacerlo de manera conjunta. Además de eso, tenemos leyes que se han venido aprobando en la Asamblea Legislativa, como la ley de acoso callejero, la ley de violencia política hacia las mujeres, la ley de violencia predatoria o violencia vicaria en esta administración que se han aprobado, y así un sinnúmero de leyes. Pero a pesar de eso, hoy tenemos poca aprobación de leyes específicas a favor de las mujeres. En la administración pasada se aprobaron 670 leyes en la Asamblea Legislativa, y de esas 670 leyes, solamente 113 leyes tenían perspectiva de género y 13 eran específicas para los derechos de las mujeres. Todavía nos falta avanzar en eso, porque el objetivo de que los órganos sean conformados paritariamente es que todas las leyes que se aprueban en la Asamblea Legislativa tengan perspectiva de género y se vean esas necesidades y esas especificidades de los hombres y las mujeres para cerrar las brechas de género. Pero el voto femenino no fue el fin de la lucha, sino el comienzo de una transformación política y social a largo plazo, una transformación que está siendo en este periodo muy lenta y muy dura. Costa Rica ha logrado avances importantes. Hoy las listas de candidaturas de diputaciones y municipalidades cumplen la paridad, pero nos falta la alternancia.
Tenemos una presencia significativa de mujeres en la Asamblea Legislativa. Tenemos 28 señoras diputadas, es una paridad completa, pero debemos pasar del número a la verdadera democracia paritaria. La paridad no significa solamente tener la mitad de mujeres y la mitad de hombres, significa que esa mitad de hombres y esa mitad de mujeres hacen cambios en los entornos para que tengan mejores posibilidades las futuras generaciones y no se enfrenten a las grandes barreras que tenemos. ¿Por qué? Porque existen normas que protegen a las mujeres de la violencia política y promueven la igualdad, pero persisten los obstáculos estructurales, aún siguen subrepresentadas las mujeres en espacios de alta decisión. Podemos ver lo que nos decía la compañera que me antecedió, donde en esta historia de este Poder Judicial solamente hemos tenido una mujer presidenta del Poder Judicial. Tenemos una paridad en la Asamblea Legislativa por primera vez y en estos 4 años no hemos logrado tener otra mujer presidenta de la Asamblea Legislativa. Hemos tenido solamente una mujer presidenta de Costa Rica y así en las alcaldías donde se debe aplicar la paridad horizontal, solamente obtuvimos 21, una señora alcaldesa de las 44 que tenían que ser para que hubiera paridad. Tenemos también déficits en las presidencias de las comisiones de la Asamblea Legislativa y en las diferentes comisiones e institucionalidad que se va haciendo en defensa de eso. A las mujeres les cuesta tener y lograr los cargos de mayor trascendencia en las diferentes instituciones públicas. Siguen barreras informales y culturales que dificultan su participación efectiva. Se mantienen los estereotipos. Falta mucha sororidad entre las mujeres. Una golondrina no hace verano, pero muchas pueden hacerlo. Y el patriarcado incide para que las mujeres se dividan y no se logren las metas objetivos. Tenemos que trabajar en esa sororidad, en esa hermandad entre las mujeres para lograr los cambios. Existe mucha violencia política hacia las mujeres, una violencia que ha dificultado el ejercicio de estos cargos públicos. Hay dificultades también para conciliar la vida política con las responsabilidades de cuidado que tienen a cargo no solo las mujeres, sino los hombres. Falta mucho financiamiento. Los presupuestos institucionales y nacionales que se aprueban no contienen perspectiva de género o los que contienen son muy pocos recursos y es necesario que haya recursos para cerrar las brechas de género. Es muy importante la formación y la capacitación política. El Código Electoral del 2009 obliga que los partidos políticos deben formar y capacitar a hombres y mujeres en igualdad de género, en derechos humanos, en gestión política con perspectiva de género, y ningún partido político lo cumple. Si los partidos políticos capacitaran a hombres y mujeres, no tendríamos tantas dificultades para aprobar leyes, no tendríamos tantas dificultades para tomar decisiones, porque estarían hombres y mujeres sensibilizados en el tema. Uno de los temas más importantes, como dice el señor presidente de la Corte, es la violencia política que están recibiendo las mujeres. En estas estructuras, que una mujer tenga autoridad y tenga poder no está bien visto para el patriarcado. Y digo el patriarcado porque el patriarcado está presente en hombres y en mujeres. Entonces, es muchas las luchas que se dan en contra de esas mujeres. Las mujeres que están en puestos de decisión y las mujeres que aspiran a ocupar un cargo en esos puestos de decisión enfrentan campañas de desprestigio, amenazas, hostigamiento, exclusión por el de querer poder ejercer ese derecho a la toma de decisiones. Esto no solo vulnera sus derechos individuales, sino que debilita la democracia. ¿Y qué podemos hacer para seguir avanzando hacia una participación política plena de las mujeres? Fortalecer los liderazgos femeninos desde la formación y la educación. Incentivar el ejercicio de una masculinidad más inclusiva e igualitaria. Debemos promover liderazgos colectivos y empoderamientos colectivos,
no liderazgos individuales. Como dije anteriormente, una golondrina sola no hace verano. Ocupamos que todas nos demos la mano junto con los hombres. Desde la conferencia de Beijing se dijo: dejemos las mujeres de reunirnos las mujeres para luchar por nuestros derechos. En esta lucha debemos incorporar a los hombres y a los niños y mandarlos a las estructuras de toma de decisión empoderadas para que tomen decisiones, el ejercicio de la toma de decisiones. Para eso estamos mandando mujeres a las estructuras de toma de decisiones, para que tomen el mando, tomen la voz, decidan y tomen el poder. Debemos garantizar la implementación efectiva de los marcos normativos existentes, incluyendo las diferentes sanciones que están incluyendo en las leyes. En la Asamblea Legislativa se hacen leyes y podemos estar contentas porque las diputadas y los diputados la aprueban, pero nada hacemos con la aprobación de las leyes si las mujeres no se apropian de esas leyes, si no exigen esos derechos que otorgan las leyes y también el Estado les garantiza el beneficio de esas leyes. No podemos seguir teniendo leyes engavetadas. Felicito al Poder Judicial de que está en las puertas de aprobar su reglamento de violencia política hacia las mujeres. La ley se aprobó en el año 2022 y establece que todas las instituciones públicas deben tener un reglamento para el ejercicio, para proteger y atender la violencia política que sufren las mujeres. En este momento, institucionalmente, solamente 2 instituciones tienen aprobado el reglamento. Estamos a 2 años y resto, que es el INDAMO y la Asamblea Legislativa. Y ahora, hasta que lo apruebe el Poder Judicial, sería el tercero. Pero todas las instituciones públicas deben tenerlo, y es las resistencias y la cultura que se tiene. Debemos impulsar políticas de corresponsabilidad en los cuidados para que la maternidad y las tareas domésticas no sigan siendo obstáculos para la autonomía económica de las mujeres. Debemos promover el ejercicio de esa autonomía, pero también debemos promover que los hombres gocen de esas licencias de paternidad para que también tengan esa corresponsabilidad en los cuidados, que es responsabilidad de hombres y de mujeres. Exigir la paridad real con la alternancia en todos los órganos del Estado no debe ser solo en papel, debe ser en la realidad. Debemos incentivar a que más mujeres se postulen a cargos de elección con las condiciones equitativas. Debemos pasar del número a una democracia realmente paritaria, donde hombres y mujeres estén haciendo cambios en los entornos. No es llegar nada más a ocupar una silla, sino hacer ese cambio real. El voto femenino otorgado en 1949 y que se ejerció por primera vez en 1950 es un punto de inflexión en este país. Desde entonces, las mujeres costarricenses han demostrado que no solo tienen derecho a participar, sino que su presencia enriquece la política, transforma las prioridades y fortalece la democracia. Tener voz, incidencia y el poder de decidir es muy importante. Los derechos políticos de hombres y mujeres en paridad es un derecho humano, y eso nos dijo la Sala Constitucional, y esto es fundamental. Hoy tenemos el deber de consolidar estos avances, cerrar las brechas de género e erradicar toda forma de violencia, exclusión y discriminación hacia las mujeres. La igualdad de género no es un favor, es un derecho humano fundamental, y garantizarlo es responsabilidad del Estado, de los partidos, de las instituciones y de toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Aide por sus inspiradoras palabras, y disculpamos al señor presidente debido a que se retira por temas de agenda. Ok, ahora la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia le va a entregar un certificado a las 2 participantes de esta actividad del día de hoy. Invito a pasar a doña Cinia Fernández al frente para hacer la entrega de los certificados.
Llamamos, doña Cinia, ¿se las llamo? Ok. Llamamos a que pase al frente a doña Aide Hernández Pérez y la señora Andrea Valerín Arroyo. Muchísimas gracias. Queremos en nombre de la Secretaría y de la Comisión de Género humildemente darles un certificado a Aide y a Andrea por su participación. Ella transformada por tercera vez. Ahora en versión vacaciones. Entonces agradecerles mucho a Andrea y a Aide por de venir a acompañarnos, de hacer un poco más movida, ¿verdad?, la actividad. También quiero aprovechar para agradecerle a mis compañeros de la Secretaría de Género, a las compañeras del Departamento de Prensa, el grupo de trabajo que conformó la Comisión de Género para organizar toda esta actividad que llevamos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Conmemorar este día es reconocer el pasado, valorar el presente y construir con más fuerza la democracia del futuro. Con esto damos por finalizada la actividad. Agradecemos mucho a las personas invitadas que están aquí y nos honran hoy con su presencia, así como las personas que nos están viendo por Facebook Live. Que tengan un buen día.